pasamos al tiempo de la predicación y es obra del Señor que tanto nuestro hermano Fernando como nuestro hermano Arturo nos hacían mención acerca de que todo está dirigido a Cristo. Y digo que fue el Señor porque en parte es de lo que trata nuestra prédica. Entonces los hermanos ya nos abrieron un poquito de camino para adentrarnos con ello. Y antes de pasar a la lectura, al pasaje que nos corresponde el día de hoy, quiero que recordemos que acabamos de iniciar la serie a los romanos, la carta de Pablo a los romanos. Ya la semana pasada se dio inicio, se dio introducción con ello. Y quiero introducir este mensaje con una ilustración, y me gustaría que tomaran ese lugar y ustedes imaginaran esto. Imaginaran que un día ustedes reciben una llamada del gobierno de nuestro país. Esta llamada no es una llamada cualquiera. Dentro de ello les informan que han sido escogidos para representar a su nación como embajadores en un país en el extranjero. Desde ese momento sus vidas empiezan a cambiar. Ya no pueden ustedes presentarse como simplemente personas que viajan al extranjero. Sus palabras ahora van a representar a aquella persona que los envió. Sus decisiones deben estar relacionadas con la misión que ustedes han recibido. Y su conducta va a afectar la manera en que otras personas percibirán a aquellas personas a quienes ustedes representan. Con esta imagen en mente, quiero que nos hagamos una pregunta que vamos a estar desarrollando durante la prédica del día de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa realmente haber sido llamados por Dios? ¿Qué significa realmente haber sido llamados por Dios? Porque la porción que nos ocupa el día de hoy nos va a mostrar el llamado de Dios y que ese llamado no comienza en nosotros, pero tampoco termina en nosotros. Este llamado nace de Dios, nos lleva a Cristo y nos lleva a producir una vida de obediencia y de santidad. Y tiene como propósito último la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, hermanos, quiero que me acompañen a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Una vez que lo encuentren, si me hacen el favor de ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Romanos 1, del 1 al 7. Bien, dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, bendito Padre Celestial, le damos tantas gracias, Señor, porque nos concede poder escuchar su palabra, Señor, estudiarla. Le pedimos, Señor, para que sea usted tomando el control de este tiempo y nos conduzca, Señor, a entender las verdades que hay en su palabra, Señor. Que nos lleve, Señor, también a entender el llamado al cual usted nos ha hablado, Señor.
del cual usted nos ha hecho partícipes, Padre. Le pedimos, Señor, que glorifique su nombre a través de este mensaje, que unja mis labios, Señor, para comunicar la palabra fielmente y que solamente Cristo, Señor, se vea exaltado mediante esta prédica, Señor. Le pedimos que disponga corazones, Señor, para poder atesorar las verdades que hay en su palabra, Señor, y que las llevemos a la práctica, Padre. Le rogamos esto y se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿pueden tomar su lugar, hermanos? Bien, la semana pasada nuestro hermano Fernando ya nos introdujo a la carta, estuvo hablando acerca de los versículos 1 al 4, y dentro de estos versículos el apóstol Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús. Vamos a retroalimentar un poquito. Este personaje, Pablo, fue llamado por Dios para anunciar el evangelio. Fue llamado apóstol, ahí nos dice en el versículo 1. Y desde el principio Pablo está dejando en claro el tema principal de la carta que él está escribiendo, que es el evangelio. Pero asimismo nos dice que este evangelio, que este mensaje por el cual somos llamados a la fe y que él mismo ha sido llamado a la fe, no es un mensaje nuevo. Nos dice que este mensaje ya se había anunciado por parte de los profetas en las Sagradas Escrituras. Y lo sabemos, ¿no? Esto es el mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo lo describe como el descendiente de David según la carne. Y esto es para hacer referencia a que Dios estaba cumpliendo en Cristo la promesa que le había dado en el libro de Samuel. Asimismo, Pablo lo declara hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Y después pasa a introducir el tema central, el evangelio de Dios, el cual tiene su fundamento en las Escrituras y encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. En estos primeros 7 versículos de la carta de Pablo se pone un solo énfasis, que es el llamado. Ahí en el versículo 1, Pablo escribe llamado a ser apóstol, que es de lo que nos habló nuestro hermano Fernando la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver en el versículo 6, donde nos dice llamados de Jesucristo. Y posteriormente en el versículo 7 dice llamados a ser santos. Entonces nos vamos a introducir esta mañana, hermanos, a abordar el llamado de parte de Dios, el llamado a la fe, que es uno de los primeros puntos y aparecerán ahí en pantalla. El primero de ellos, llamados a la fe. Y el segundo de ellos, llamados a ser santos. Y cuando mencione acerca de estos, hermanos, quiero que lo tengamos bien en mente, porque se van a ir desglosando ciertas cuestiones que Pablo describe y para que no nos perdamos, que no perdamos el hilo de lo que se está hablando. Y para ello vamos a adentrarnos en nuestro primer punto, llamados a la fe. Ténganlo en mente, hermanos. Nosotros somos llamados a la fe mediante el testimonio apostólico. Y aquí quiero hacer 2 distinciones para dejar en claro a qué se está refiriendo Pablo. La primera de ellas es que el mismo apóstol Pablo está afirmando que su llamado como apóstol es un llamado privilegiado. Es por la gracia, nos dice en el versículo 5, gracias al mensaje que él mismo había recibido. El versículo 5 nos dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Este versículo 5 es una continuación de lo que Pablo acaba de decir en el versículo 4. Pero ¿de quién está hablando cuando dice es por medio de él? ¿A quién se está refiriendo Pablo? Basta con mirar el versículo 4 ahí de Romanos 1 que nos dice, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y termina nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente nos introduce al versículo 5 donde dice es por medio de él. Entonces lo que está declarando Pablo aquí es que su apostolado, el llamado que él ha recibido, es por la gracia que Dios le ha conferido a él.
Este llamado al cual alude Pablo fue confirmado mediante el testimonio, es decir, mediante el mensaje del evangelio que tanto él como los apóstoles habían recibido en su momento. No fue porque Pablo fuera un gran estudioso de la ley como un fariseo, fue porque recibió el mensaje de la fe por la gracia de Dios. Y en los versículos 1 al 3 nos describe que es gracias a este mensaje del evangelio. Dice ahí, Pablo, siervo de Cristo Jesús, y ahí viene su llamado, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y nos dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Entonces el llamado que Pablo recibe en primera instancia es gracias al mensaje que él recibió, y nos remonta a Hechos, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Pablo. ¿Y de quién trata este mensaje? Versículo 3 dice, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. El llamado de Pablo no descansaba, hermanos, ni en fábulas, ni en mitos, ni en cosas inventadas. Descansaba y estaba firmemente cimentado en la verdad de Dios, anunciada desde hace mucho tiempo a través de sus profetas. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos llamados a la fe mediante el mensaje del evangelio por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Pero Pablo entendió este llamado y no recibió el mensaje del evangelio y se quedó consigo egoístamente. Nos dice después que él, y vemos los viajes misioneros de Pablo, él al recibir este mensaje, este llamado, él mismo se convirtió en un mensajero. Y aquí es donde vemos nuestra segunda distinción y que debemos de considerar. El evangelio que nos alcanza también nos convierte en testigos de ese mismo evangelio. Entonces, en primer lugar, observamos que Pablo fue alcanzado por el mensaje del evangelio. Y ahora Pablo está proclamando este mensaje del evangelio para alcanzar a más personas. Toda persona que es alcanzada por el mensaje de salvación, a su vez recibe el llamado a compartir el evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28 nos dice, ¿no?, que hemos sido comisionados a esta gran labor. Recordemos lo que Pablo hizo una vez que él recibió este llamado, hermanos. Hizo 3 viajes misioneros, recorrió cientos de kilómetros, algunos a través del mar, otros a pie. Pero Pablo entendió su llamado. Pablo estuvo dispuesto a padecer cualquier cosa con tal de cumplir esa misión de compartir el evangelio. Pablo consideraba esa tarea como lo más importante que él tenía. Pablo entendió eso y lo expresó de la siguiente manera en Hechos 20:24, y ahí estará en pantalla. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Qué fuertes palabras de Pablo. Estar dispuesto a confesar esto delante de Dios, delante de todos, que su vida no valía nada si no estaba predicando el evangelio. Porque más adelante nos dice, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia. Pablo entendió ese llamado, hermanos. No solamente profesó de labios para afuera que él había creído en Cristo. Él recibió un ministerio y como sabía de quién venía ese llamado, pudo permanecer fiel, aun cuando ese llamado le costara mucho a Pablo. Le costó sufrimientos, le costó oposición, le costó cárceles y finalmente le costó su propia vida. Y aquí, hermanos, surge una pregunta todavía más profunda para nosotros. ¿Qué motivaba a Pablo a permanecer fiel en cumplir esa labor? ¿Qué había detrás de toda la entrega que Pablo realizaba? La respuesta la encontramos ahí en el mismo versículo 5, en la parte final. Lo leo y dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado
para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, y termina por amor a su nombre. Esta frase con la cual culmina el versículo 5 nos hace ver que el llamado de Pablo fue de parte de Dios. No fue por sus méritos, no fue por su conocimiento, no fue por el esfuerzo que él estaba realizando, no fue por ser un perseguidor de la iglesia, tampoco fue por la grandeza de Pablo. En Deuteronomio 7 nos hace referencia a esto. Dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. El llamado de Dios, hermanos, es una obra que se lleva a cabo por Él mismo y lo hace por amor a su nombre, para proteger y honrar su santo y precioso nombre. Es lo que dice también Ezequiel en el capítulo 36, versículos 22 y 23. Nos dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, pues no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Dios, hermanos, actúa para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea reconocido en todas las naciones y para que sea glorificado. Así que el centro último del llamado de Pablo no es Pablo mismo, tampoco es las personas a las cuales iba a predicar Pablo. El centro de todo este llamado es Dios mismo. Es por amor a su nombre que Pablo ha sido llamado para comisionarlo en esta labor como apóstol. De esta manera, hermanos, si el propósito último del llamado es la gloria de su nombre, entonces debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo ese propósito se cumple en aquellos que son llamados? ¿Cómo ese propósito se cumple en aquellos que son llamados? Pablo responde en el mismo versículo 5. Tenemos que irnos un poquito atrás y nos dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Aquí está nuestro propósito. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Este propósito de Pablo se ve definido ahí por la preposición para. Esta palabrita que surge y sirve para indicar la finalidad o el propósito de algo. ¿Y cuál es el propósito del llamado de Pablo como apóstol? Ahí nos dice el versículo, para promover la obediencia a la fe. ¿Y qué significa esta frase? No podemos reducirla a simplemente obedecer, porque en este punto obedecer no se refiere a simplemente cumplir una serie de normas, una serie de reglas, o simplemente cumplir la ley de Dios por cumplirla. Eso era lo que hacían los líderes religiosos y Jesús los condenaba. Decían que cumplían la ley de Dios delante de los hombres, pero su corazón estaba apartado de Dios. Entonces, esta obediencia no se limita a simplemente cumplir con una serie de leyes. La obediencia a la que Pablo se refiere aquí es aquella que proviene de la fe. Esa fe viva y verdadera que incluye en sí misma un elemento de sumisión. ¿Por qué un elemento de sumisión? Porque el objeto de esa fe es nuestro Señor Jesucristo. Y eso conlleva para nosotros necesariamente una vida de obediencia. Con todo esto, lo que Pablo buscaba era una entrega total, una entrega sin reservas a Jesucristo, para que por medio de esa obediencia a la fe, su nombre fuera glorificado entre todas las naciones. Dicha entrega, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo tiene una implicación. Nosotros somos llamados a la fe, pero de la misma manera somos llamados para ser de Jesucristo. Ahí en el versículo 6 nos dice,
entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Este versículo está ligado al versículo 5 donde nos dice, o donde se refiere a los gentiles, o de acuerdo a la Reina Valera, a las naciones. Entonces está ligado de manera que Pablo hace mención que sus destinatarios originales de esta carta están incluidos entre todas las naciones a las cuales Pablo fue llamado a predicar el mensaje de salvación. En este versículo, hermanos, no debemos limitarnos a decir que fue solamente para predicar a los gentiles o a todas las naciones. Hay algo mucho más profundo dentro de ello que el origen étnico de sus lectores, y eso es su destino espiritual. Ellos han sido llamados de Jesucristo, o como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ahí en pantalla nos dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. El apóstol Pablo se goza en poder afirmar que la iglesia de Roma no solo había recibido ese llamado de parte de Dios a abrazar a Cristo como Señor y Salvador, sino que por la gracia soberana de Dios también había respondido favorablemente a ese llamado. Y así como Pablo, hermanos, nosotros también debemos alegrarnos, debemos regocijarnos porque nosotros somos partícipes de ese llamado. Nosotros entramos dentro de esa clasificación de los gentiles o de todas las naciones. Somos ahora un pueblo de Dios, un pueblo de posesión suya. Dios ahora nos ha entregado en las manos de nuestro Señor Jesucristo, le pertenecemos a Él. Y para que nos demos cuenta de la bendición que es estar en manos de nuestro Señor, veamos lo que dice Juan 10:28. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuán seguros estamos nosotros, hermanos, en las manos de Cristo? ¿Cuán seguros estamos en las manos del buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo nos protege, nos cuida, nos blinda si realmente somos llamados por Él. Él jamás permitirá que nosotros seamos arrebatados de su mano. No permitirá que vengan salteadores, falsos maestros y que hurten lo suyo. Mediante esto nos damos cuenta, hermanos, de la iniciativa que Dios tiene en nuestra salvación. La fe con la que nosotros respondemos al Evangelio no proviene de nuestra capacidad natural, sino de la gracia de Dios obrando en nosotros por amor a su nombre. Realmente nosotros no merecíamos ese llamado, nosotros no merecíamos esa salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero lo hizo por amor a su nombre. Y hasta este punto, hermanos, hemos visto cómo el llamado a la fe proviene del testimonio de las Escrituras, todas aquellas verdades que nos anuncian el mensaje de salvación, y también de la labor misionera que testifica a las demás naciones. Pero además de ese llamado, hermanos, de parte de Dios, esta es una iniciativa divina para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. De esta manera, hermanos, pasamos a nuestro segundo punto y tengámoslo muy en mente: llamados a ser santos. Versículo 7 nos dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este último versículo de nuestra porción del día de hoy, aquí Pablo está mencionando dos calificativos que aplica para los creyentes, pero que eran utilizados en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que es amados y santos. Y esto lo hace Pablo de manera muy intencional. Recordemos que en la carta a los Romanos, capítulo 2, 3, 4 en adelante, hasta el capítulo 8, Pablo va a estar atacando fuertemente ese tema de no es porque ustedes sean judíos,
No es porque ustedes vengan de la descendencia de Israel, es por fe. Ahora la identidad que uno ocupa es en Cristo. Es por ese llamado a la fe que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pablo también hace mención del destino de la carta. Ahí dice a los amados que están en Roma. Y en este punto, hermanos, nosotros somos llamados a ser santos por extensión del amor de Dios. Cuando el apóstol menciona la expresión amados de Dios, indica no solamente que Dios los estaba amando en ese momento, significa que Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo y que estaba ejerciendo su amor en ese momento, pero que ya había sido ejercido desde la antigüedad y que lo iba a hacer de ahí en adelante. Romanos 8 nos dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Es un amor que precede, acompaña y sigue el amor de esas personas por Dios. Gracias a este amor que es extendido de parte de Dios, ahora todos los creyentes son llamados a ser santos. Pero aquí hay que hacer una aclaración, ya que llamados a ser santos no expresa en sí lo que el apóstol Pablo quiere decir. Y debemos invertir un poquito el sentido y sería mediante esta frase: somos santos en virtud de haber sido llamados. Es decir, Pablo no está diciendo ustedes son santos por sus esfuerzos y porque de aquí en adelante van a cumplir una serie de leyes, de reglas, de normas para vivir en santidad, que ahorita vamos a ver ese punto. Pero lo que Pablo aquí está queriendo decir es que gracias a que Dios los ha llamado, ahora ustedes son santos. Recordemos que la palabra santo es apartado. Entonces, cuando llegamos a ese llamado eficaz, nosotros, por la obra de Dios, estamos apartados por Él y para Él. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar el pleno convencimiento de que ahora pertenecemos a Él y para Él. Y para dejar un poquito más en claro esta palabra santo o apartado, recordemos que en el Antiguo Testamento se apartaban ciertos objetos, ciertos lugares o incluso ciertas personas para que vivieran al servicio de Dios. Por ejemplo, el santuario, hablando de personas, los sacerdotes, y como pueblo, pues los israelitas que fueron apartados de entre las demás naciones para que fueran santos. Y esta idea aplica para los creyentes hoy en día. Esto es por un lado, hermanos, pero por otro, la expresión llamados a ser santos apunta al hecho de que la persona, por la gracia soberana de Dios y su poder, no puede dormirse en sus laureles, como decimos comúnmente. No podemos decir simplemente, bueno, por gracia de Dios ya somos santos y quedarnos quietos. Realmente, cada creyente debe esforzarse lo más posible, pero no en su poder, porque nosotros no poseemos ningún poder. Todo tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser santos e irreprensibles delante de Él, como nos dice Efesios 1. Entonces, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que somos llamados por Dios a la fe y que gracias a ese llamado somos apartados por Él y para Él, para vivir vidas a la gloria de Dios, quien se reveló en la persona de Jesucristo. Este llamado, hermanos, lo vemos de manera muy clara en la vida de Pablo, quien fue apartado, como nos dice el versículo 1, para el evangelio de Dios. Y como todo creyente, fue llamado a pertenecer a Cristo y a vivir como alguien apartado para Él. Pablo se dedicó de tal manera y sin reservas a Dios, a tal grado que pudo expresar lo siguiente. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quién de nosotros podría decir esas palabras hoy en día? Para mí el vivir es Cristo. O como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, pues para mí
Vivir significa vivir para Cristo. Pablo, en el momento en que dijo estas palabras, estaba encarcelado. No sabía si iba a ser ejecutado o si iba a salir con vida. Pero pudo entender su llamado y dijo, si estoy vivo, sigo vivo para seguir predicando a Cristo. Sigo vivo para seguir apartado para Él. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿qué tanto nosotros hemos entendido ese llamado a ser apartados? ¿Hasta dónde nosotros estaremos dispuestos a llegar con tal de dar a conocer a Cristo, nuestro Señor? ¿Qué tan comprometidos estamos con ese llamado que Dios nos ha hecho? Cuando podamos dar respuesta a estas preguntas, vamos a entender la motivación que había en Pablo y qué era lo que él esperaba de todas las personas a las cuales él les predicaba. Todo esto que Dios demanda, hermanos, solamente puede comenzar y puede continuar siendo sostenido por lo que Dios nos da, por la gracia que Él nos ha brindado. Somos llamados a la fe y a ser santos porque primero hemos recibido gracia. Así que, hermanos, somos santos, sí, pero en virtud de que Dios nos ha llamado. Ese llamado nos aparta para Él. Y mediante ello, nosotros de igual manera somos bendecidos de Dios. En Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Solamente en Cristo. Y podríamos pensar, hermanos, bueno, es que esta manera en que Pablo dirige su saludo a las iglesias es algo común, es algo típico de Pablo y lo vemos en la mayoría de sus cartas. Pero realmente este saludo está expresando algo mucho más profundo. Veamos ahí en el versículo 7, en la segunda parte nos dice, gracia y paz a ustedes. Pablo extiende dos bendiciones a la iglesia en Roma. La primera de ellas es la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido y espontáneo de Dios. Es la compasión libremente otorgada por Él. Esa gracia que brinda la salvación a los pecadores que buscan refugio solamente en Él. No en sus fuerzas, no en su capacidad, sino solamente en Dios, solamente en Cristo. Y a su vez, esta gracia que Dios ejerce sobre nosotros trae paz, que es la segunda bendición que Pablo emite para sus destinatarios. La paz es, por un lado, un estado en el cual nosotros podemos estar. ¿Por qué? Porque es aquello que nos brinda, la gracia es aquello que nos brinda la reconciliación con Dios. Entonces entramos en ese estado de paz gracias a la reconciliación que hay en Cristo Jesús. Y por otro lado, la paz también es una condición de todo creyente, debido a esa convicción interna que hay en cada uno de nosotros de estar bien gracias a Jesucristo. La paz es la gran bendición que Cristo, por medio de su sacrificio, otorga a toda la iglesia. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El evangelio para el mundo es locura, pero nosotros entendemos que nos brinda esta paz. Y lo podemos entender gracias a que Cristo abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento. No es por nosotros, es gracias a Cristo. Ahora bien, esta gracia y esta paz no están procediendo de Pablo. Pablo no es quien va a brindar esa gracia y esa paz a los romanos. Nos dice ahí el versículo 7, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas bendiciones tienen su origen en Dios y han sido merecidas a favor de los creyentes
por aquel que es el gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Y ya para ir concluyendo, hermanos, notemos algo muy interesante dentro de estos primeros versículos con los que Pablo nos introduce a la carta. Podríamos decir, es un saludo nada más, pero veamos algo importante. Pablo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, solamente nos lleva a dirigir nuestra atención a Dios y a Jesucristo. Jamás Pablo dice, mírenme a mí, yo soy el apóstol por excelencia. En el versículo 1, ¿qué nos dice? Pablo, ¿siervo de quién? De Cristo Jesús. Y luego nos dice, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Versículo 2 nos dice que Él, hablando de Dios, ya había prometido. Todo nos dirige a Dios. Versículo 3, ese mensaje, ese evangelio, ¿acerca de quién? Acerca de su Hijo. Versículo 4, que su Hijo fue declarado, dice, Hijo de Dios. Versículo 5 dice que es por medio de Cristo de quien ha recibido la gracia y el apostolado. Y en el mismo versículo 5 dice que es por amor de su nombre, por amor del nombre de Cristo. Versículo 6 dice, llamados de Cristo, a pertenecer a Cristo. Y el versículo 7 dice, amados de Dios. Y respecto a sus bendiciones dice, de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Con todo esto, hermanos, quiero concluir mencionando con una frase y estará ahí en pantalla. Nuestro llamado a la fe y a ser santos tiene solo un propósito en mente: que Cristo sea conocido, que Cristo sea honrado y que Cristo sea glorificado. Porque fuimos llamados a la fe y fuimos llamados a ser santos por amor a su nombre. Es solamente por amor a su nombre. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gran Padre celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra, por el grande amor con el cual nos ha amado y nos ha hecho partícipes de la gracia en Cristo Jesús, Señor. Le pedimos, Padre, para que este mensaje no quede solamente en palabras, sino que nos lleve a meditar, a reflexionar acerca de ese llamado que hemos recibido gratuitamente y que podemos ser partícipes de ello solamente por Cristo Jesús. Que nos haga entender ese llamado, Señor, y nos lleve a accionar así como Pablo, que entendió ese llamado, Señor, y lo llevó a vivir apartado para Cristo, apartado para su servicio y dedicado por completo a Él. Le pedimos, Señor, que usted bendiga al resto de la iglesia, Señor, que nos permita tener este mensaje en mente, Señor, y nos haga ser personas que busquen más de usted, Señor, y que lo hagamos por amor a su nombre y para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, le damos por todo ello y le pedimos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.